Soy el Padre José y este es mi canal. Las historias que comparto no son para causar miedo, sino para recordarte que Dios está contigo, incluso en la noche más oscura. Que el Señor te proteja y te bendiga, hoy y siempre. Recuerdo que fue en el año 1999, durante una visita pastoral a Miami, cuando conocí a un pastor bautista llamado Reverendo Connor. Era un hombre de voz tranquila, de esos que hablan con sabiduría y sin prisa. Llevaba décadas acompañando a personas que buscaban paz en medio del dolor. Una tarde, mientras compartíamos un café en el pequeño centro comunitario del barrio de Little Havana, me contó una historia que marcó su vida. Padre José, me dijo, no todos los combates contra el mal ocurren en iglesias antiguas ni en lugares misteriosos. Algunos se libran en una sala sencilla, con una Biblia abierta y un corazón dispuesto. Y así comenzó su relato. Se trataba de Delroy, un hombre de unos 40 años, nacido en Jamaica y residente en Estados Unidos. Durante mucho tiempo había sentido dentro de sí una sombra que lo perseguía. No podía dormir, oía voces que lo insultaban, que le decían que no valía nada. Había intentado buscar ayuda médica y psicológica, pero la angustia seguía. Un domingo, después del servicio religioso, se acercó al reverendo con los ojos llenos de lágrimas y le dijo, «Pastor, siento que algo dentro de mí no me deja orar. Quiero creer, pero hay una voz que me dice que Dios no me escucha». El reverendo lo miró en silencio y le respondió, «Delroy, si existe la oscuridad, también existe una luz más fuerte. Pero para verla hay que abrir el alma». Acordaron reunirse con un pequeño grupo de creyentes en su casa para orar juntos. No sería un ritual solemne ni un exorcismo formal, sino una oración de liberación sencilla y profunda. Aquella noche, el pastor colocó una Biblia abierta sobre la mesa, junto a una vela encendida. Afuera llovía suavemente. Dentro reinaba el silencio. Cuando todos estuvieron sentados, el reverendo leyó en voz alta, «Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores». Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 4. Las palabras resonaron con fuerza. Delroy respiraba con dificultad, sus manos temblaban. No era miedo, era el peso de una lucha interior. Me contó el reverendo que en aquel instante comprendió que el verdadero enemigo no era algo externo, sino la desesperanza que se apodera del alma cuando se pierde la fe. Oraron durante horas. Nadie gritó, nadie discutió, solo una voz suave repitiendo las promesas de Dios. En un momento, una mujer comenzó a cantar un himno antiguo. Amazing Grace, how sweet the sound. Y algo cambió. El rostro de Delroy se relajó. De sus ojos comenzaron a botar lágrimas silenciosas. Dijo con voz entrecortada, «Siento que se va, que algo se rompe dentro de mí». El reverendo puso su mano sobre su hombro y respondió, «Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad».
Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Entonces se hizo un silencio profundo. Nadie necesitó decir más. La presencia de Dios llenó aquella pequeña casa, no con milagros visibles, sino con una paz que lo envolvía todo. Delroy, exhausto pero sereno, permaneció sentado unos minutos. Luego dijo en voz baja: durante años he sentido odio, miedo y vergüenza, pero ahora siento amor. El reverendo sonrió. Eso es lo que hace Cristo, le respondió. No expulsa, transforma. Cuando el pastor terminó de contarme esta historia, pude ver en sus ojos que hablaba desde la experiencia. Había presenciado la batalla invisible entre la oscuridad y la luz y comprendido que la fe sincera es más fuerte que cualquier tormenta del alma. Esa noche, según me dijo, la casa quedó en calma. No hubo ruidos extraños ni manifestaciones, solo un silencio santo lleno de presencia. Y entendí que los verdaderos exorcismos no siempre son espectáculos. A veces son simplemente oraciones pronunciadas desde el corazón, donde Dios actúa sin ruido, pero con poder. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Pasaron algunos días después de aquella primera oración y el reverendo Connor volvió a visitar a Delroy. Me contó que lo encontró más tranquilo, aunque aún algo inseguro. Su rostro reflejaba cansancio, pero también esperanza. Pastor, le dijo, siento paz, pero a veces la noche me pesa. Hay momentos en que escucho una voz que me dice que todo volverá a ser igual. El reverendo lo miró con ternura y respondió: eso es lo que hace el enemigo, hijo. Susurra dudas para que olvides lo que Dios ya ha comenzado en ti. Esa tarde decidieron orar una vez más, pero esta vez con más profundidad. El reverendo invitó a 3 amigos creyentes, personas de oración silenciosa y corazón humilde. En la pequeña sala encendieron una vela, colocaron una cruz de madera sobre la mesa y abrieron la Biblia en el Evangelio según San Juan, donde el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. El reverendo me dijo que esas palabras llenaron el ambiente de un silencio sagrado. Todos comenzaron a orar con voz baja. Delroy se arrodilló y empezó a confesar su vida, no con culpa, sino con sinceridad. Habló de su infancia dura en Kingston, de los años en que había abandonado la fe, del rencor hacia su padre ausente. Mientras hablaba, sus lágrimas caían sobre el suelo. En medio de la oración, el pastor sintió que debía decirle algo simple, pero poderoso. Delroy, el perdón no se siente, se decide. Si decides perdonar, Dios hará el resto. El hombre respiró hondo y con voz temblorosa dijo:
Hoy decido perdonar a todos los que me hicieron daño. Entonces, el grupo comenzó a orar más intensamente. No se trataba de expulsar nada, sino de abrir espacio al amor. Pero en ese momento, algo extraño sucedió. Las luces parpadearon y una ráfaga de viento entró por la ventana, aunque estaba cerrada. Nadie se asustó. El reverendo solo levantó la Biblia y exclamó: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». Libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 1. Delroy comenzó a respirar agitadamente, como si una gran carga se liberara de su interior. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el suelo, y luego se desplomó suavemente, llorando. El reverendo me dijo: «Padre José, en ese instante comprendí que el mal no soporta el perdón. No es el grito ni la fuerza lo que lo hace huir, sino la compasión». Cuando Delroy recobró la calma, su rostro era distinto. Había en él una serenidad que no tenía antes. Miró a los presentes y dijo: «Siento que el aire es limpio otra vez». Todos permanecieron en silencio unos minutos. Luego, el reverendo oró de pie, con las manos extendidas. «Señor Jesús, tú que sanas los corazones rotos y devuelves la libertad al cautivo, llena a tu Hijo de tu Espíritu Santo, que todo lo que no venga de ti se aparte para siempre». Las palabras fueron simples, pero cada una parecía tener peso. Me dijo que en ese momento el ambiente se llenó de una luz suave, como si el lugar se aclarara. Nadie podía explicarlo, pero todos lo sintieron. Después, compartieron un trozo de pan y un vaso de agua en silencio, como símbolo de la nueva vida. No hubo alegría ruidosa ni aplausos, solo gratitud. Cuando el reverendo terminó de contarme esa parte, me dijo: «Padre José, aprendí ese día que la verdadera liberación no ocurre cuando desaparece el miedo, sino cuando el amor ocupa su lugar». Y me quedó grabada una frase que añadió mirando hacia el cielo: «El Espíritu Santo no necesita espectáculo, solo necesita un corazón dispuesto». Desde entonces, cada vez que veo a alguien sumido en la tristeza o en la culpa, recuerdo el rostro de Delroy esa noche, un rostro libre, pacificado, tocado por la gracia. Porque hay oraciones que no mueven montañas, pero mueven almas, y eso es aún más grande. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Pasaron varias semanas después de aquella noche de oración. El reverendo Connor continuó acompañando a Delroy con paciencia, visitándolo cada semana, hablándole de la fe como quien riega una planta frágil que comienza a florecer. Pero una tarde, el pastor me contó que recibió una llamada urgente. Delroy lo había buscado con voz alterada. «Pastor», le dijo, «necesito verlo. No puedo dormir. Siento que algo intenta volver». El reverendo comprendió
que la liberación no siempre es instantánea. A veces, cuando la persona empieza a sanar, las viejas sombras intentan recuperar su lugar. No son fuerzas misteriosas en el aire, sino recuerdos, culpas, pensamientos que insisten en regresar. Me dijo que al llegar a su casa encontró a Delroy sentado, con la Biblia abierta sobre las rodillas. Su mirada era triste, pero firme. No quiero perder la paz que sentí aquella noche, le confesó. Pero a veces escucho de nuevo la voz del miedo. El reverendo se sentó frente a él y respondió: el enemigo siempre busca la grieta, hijo, pero recuerda lo que dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Oraron juntos, y el pastor le pidió que, en lugar de luchar contra sus pensamientos, los entregara a Dios uno por uno. Cada vez que sientas miedo, le dijo, pronuncia el nombre de Jesús y da gracias, aunque no entiendas por qué. El agradecimiento cierra la puerta por donde entra la oscuridad. Esa noche decidieron repetir la oración de liberación, no porque el mal hubiera vuelto, sino para fortalecer el alma. El reverendo encendió una vela y colocó sobre la mesa una cruz. No había más luz que esa llama. Le pidió a Delroy que hablara con Dios como un hijo con su padre. Y entonces el hombre comenzó a orar en voz alta, no con fórmulas, sino con verdad. Señor, no quiero tener miedo, no quiero odiar más, quiero ser libre para amarte. Las palabras salían entre lágrimas. El reverendo me dijo que de pronto se sintió una brisa leve, como un suspiro que recorría la habitación. No había viento afuera, pero dentro algo cambió. Delroy cayó de rodillas y, sin poder contenerse, comenzó a repetir: gracias, Jesús, gracias, Jesús. Fue un momento sencillo, pero sagrado. El reverendo no pronunció órdenes ni exclamaciones. Simplemente se unió a la oración y todos los que estaban allí comenzaron a cantar en voz baja un himno. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 2. El pastor me confesó que, mientras cantaban, el rostro de Delroy cambió. Sus facciones se suavizaron, su mirada se llenó de luz. Era como si el peso de muchos años se hubiera levantado de sus hombros. Luego de unos minutos de silencio, Delroy abrió los ojos y dijo algo que el reverendo nunca olvidó. He pasado media vida huyendo del mal, cuando lo único que necesitaba era correr hacia Dios. El pastor sonrió y respondió: la verdadera libertad no es huir de la oscuridad, sino dejar que Cristo te ilumine desde dentro. Aquel momento marcó el fin de su lucha interior. Desde ese día, Delroy comenzó a asistir cada semana a las reuniones de oración, ayudando a otros que, como él, se sentían prisioneros de sus miedos. Decía con humildad:
Yo no fui liberado por palabras, sino por amor. Cuando el reverendo Connor terminó de contarme esto, comprendí que esa historia no trataba de un exorcismo, sino de una conversión. Era el testimonio de un alma que se deja abrazar por Dios hasta encontrar la paz. Y me dijo una frase que guardo hasta hoy. Padre José, el mal no soporta la humildad. Puede disfrazarse de poder, pero huye ante el corazón que se arrodilla. Esa frase me acompañó muchos años, porque a veces creemos que la fuerza espiritual está en las palabras grandes o en los ritos solemnes, cuando en realidad se encuentra en el gesto simple del que confía. Esa noche, Delroy durmió profundamente por primera vez en meses, y al amanecer salió al patio, respiró el aire fresco y dijo: ahora sé que la voz de Dios no grita, susurra. Desde entonces, nunca volvió a oír aquella otra voz. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Pasaron los años y cada vez que regreso a Miami, suelo visitar aquella pequeña comunidad donde el reverendo Connor sigue predicando con la misma serenidad de entonces. Siempre me recibe con un abrazo fraterno y una taza de café caliente. Y, sin falta, en algún momento de la conversación vuelve a mencionar a Delroy. Padre José me dijo una vez: aquel hombre fue mi mejor maestro. Creí que yo había venido a liberarlo, pero fue él quien me enseñó lo que significa confiar de verdad. Delroy continuó su vida con humildad. Volvió a trabajar en la construcción, reconciliado con su familia y consigo mismo. Dedicaba los fines de semana a visitar enfermos en el hospital y a rezar por los que sufrían en silencio. Cuando alguien le preguntaba cómo había logrado cambiar, respondía con una sonrisa: no luché más, solo dejé que Dios me amara. Sus palabras me recordaron aquel pasaje en el Evangelio donde Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. El reverendo me contó que cada aniversario de aquella noche de oración, Delroy solía encender una vela en su casa y agradecer en silencio. No pedía milagros, no buscaba señales, solo daba gracias. Porque la gratitud, decía, es la forma más alta de oración. Una tarde, años después, el reverendo recibió una llamada de su familia. Delroy había partido al encuentro del Señor tras una breve enfermedad. Murió en paz, rodeado de los suyos. En su mesa de noche encontraron su Biblia abierta en el libro de los Salmos, en un versículo subrayado con tinta azul. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Libro de los Salmos, capítulo 147, versículo 3. Cuando el reverendo me relató eso, guardamos silencio largo rato. Luego me dijo con voz emocionada: Padre, la verdadera victoria no fue aquella noche, sino el resto de su vida. Vivió libre,
amando, sirviendo, y eso vale más que cualquier prodigio. Tenía razón, porque la gracia de Dios no se manifiesta solo en momentos extraordinarios, sino en la perseverancia de los que siguen creyendo cuando ya no hay ruido ni señales. Esa historia me hizo pensar en tantos rostros que he visto en mi ministerio, personas que cargan con culpas antiguas, heridas del alma o pensamientos que los atormentan. A veces no se necesita una gran ceremonia, solo escuchar, acompañar, orar juntos y dejar que Cristo haga su obra en silencio. He aprendido que el amor es la forma más alta de exorcismo, no el amor romántico ni superficial, sino el amor que se entrega, que perdona, que espera sin condiciones. Ese amor expulsa las sombras que se esconden en el corazón. Recordé entonces las palabras de mi antiguo maestro misionero, aquel que me contó la historia de Clara, la joven africana. José, el mal no se vence con ruido ni con ira, sino con la presencia de Cristo en quien no deja de amar. Y comprendí que, de algún modo, la historia de Delroy y la de Clara estaban unidas. Dos almas distintas, en tiempos y lugares lejanos, pero ambas rescatadas por la misma mano invisible de la misericordia. Cada historia de liberación es en realidad una historia de amor. Y por eso sigo contándolas, no para alimentar el miedo, sino para recordar a quien escucha que Dios no ha dejado de actuar. A veces me preguntan si creo que los milagros aún existen. Y siempre respondo lo mismo. Sí, los veo todos los días. No en los cielos que se abren, sino en las almas que vuelven a sonreír. Cuando pienso en Delroy, veo su rostro iluminado, su paz final, y siento que el Evangelio sigue vivo. Porque cada vez que un corazón se reconcilia con Dios, el cielo vuelve a cantar. Así termina la historia que me contó el reverendo Connor, una historia sencilla, sin dramatismo, pero llena de verdad. Y cada vez que la recuerdo, renuevo mi propia fe. No os dejéis vencer por el mal, sino venced al mal con el bien. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. Que esas palabras sean una guía para ti, que escuchas este testimonio. Si alguna vez sientes que la oscuridad te rodea, no luches solo. Invoca al Señor, perdona, agradece, y verás cómo su luz vuelve a tu vida. Porque la oscuridad no tiene poder donde hay fe, y la fe, cuando se vive en amor, libera todo lo que parecía perdido. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy.